Buenos días, mi nombre es Isabel Risa y os doy la bienvenida a la bibliotecaria de Miskatonic. Buenos días, ratoncillos y ratoncillas, bienvenidos un día más al canal. Gracias a los nuevos suscriptores, a los que siempre estáis ahí, a los que me dejéis los likes, los comentarios, hacéis la visualización completa del vídeo. Muchísimas gracias. A ver, hoy el vídeo va a ser un poco distinto porque voy a hacer spoiler. ¿Esto qué quiere decir? Pues que voy a presentar la obra, porque el autor ya lo conocemos, es Haruki Murakami, que ya lo presenté en otra ocasión. Dejaré al final del vídeo el otro vídeo que hice de él, por aquí o por aquí. ¿Y qué ocurre? Pues que voy a hacer eso, la presentación de la obra, voy a dar mi opinión y al finalizar mi opinión daré los spoilers, porque va a haber spoilers porque creo que son necesarios. Así que nos vamos ya con la obra de Murakami. Hoy traigo 1000Q84, los 3 libros, 1, 2 y el tercero. No en ese orden, este es el segundo, este es el primero y este es el tercero. ¿Y de qué trata la obra? Pues mirad, es una chica, Omame, y Omame lleva una doble vida. Por un lado es una fisioterapeuta, trabaja en un gimnasio, y por la otra es una asesina. Asesina a hombres que maltratan a las mujeres o que abusan de ellas. Un día va a un encargo y tiene que, por circunstancias de la vida, está en un embotellamiento, ya tiene que llegar a un sitio y decide, pues el taxista le dice, mira, bájate aquí, que estamos en un embotellamiento, y si sigues un poco más hacia adelante vas a encontrar unas escaleras que bajan como a un subterráneo, a unas alcantarillas, y por ahí sí que puedes acceder a la otra parte y vas a llegar a tiempo a la cita, a tu cita, donde tienes que llegar. Ella lo hace y sale hacia el otro lado, pero a raíz de esa circunstancia, a raíz de ese hecho, ella empieza a notar que el mundo donde vive ha cambiado. Y esto es de lo que trata estos 3 tomos, esta historia de Murakami. Nos vamos con mi opinión. Bueno, a ver, mi opinión. Pues si yo no hubiera leído antes Sauces ciegos, mujer dormida, posiblemente yo esta trilogía no lo hubiera acabado. Hubiera acabado el primer libro, no lo hubiera seguido, o posiblemente ni siquiera habría acabado el primer libro, porque es una obra súper lenta. Es decir, esta obra no está recomendada si no te gustan las historias muy lentas, pero muy lentas. Y tampoco está recomendada para ti si no has leído muchos cuentos de hadas, porque estos son esenciales en esta obra. Y ahora en un ratito vais a entender por qué. Lo que ocurre es que yo... Perdón. Lo que ocurre es que yo ya había leído a Murakami antes y sé cómo funciona Murakami. Y sé que al final termina gustándote lo que estás leyendo, como me ha pasado a mí. Además es que Murakami es sinónimo de calidad. Con esta lectura he pasado por todos los sentimientos que os podáis imaginar. He pasado por el aburrimiento, porque el primer tomo es súper paranoico y terminas el libro y es que no sabes qué es lo que estás leyendo, qué es lo que has leído o qué es lo que vas a seguir leyendo. El segundo tomo ya me absorbió por completo, me quedé pegada a las páginas. De hecho, tenía que interrumpir la lectura y seguía pensando en la historia. Y también he pasado por el mosqueo, indignación total, porque en el segundo tomo parece que justifica ciertas cosas que son injustificables y que son delito.
y son actos deleznables. Hasta que me di cuenta, seguí leyendo, porque aún así seguí leyendo. Hubo un punto que con este mosqueo que yo me cogí, decidí que iba a parar la lectura, que no quería seguir leyendo esto, pero algo me impulsó a seguir leyendo y entonces me di cuenta que nada es lo que parece en esta historia. Y además que lo iba a dejar porque es que además es que me parecía increíble que se permitiera publicar algo así. Así que si decidís leerlo y estáis en este caso, que os mosqueáis, que pensáis que... continuad leyendo. Y si termináis leyendo y no habéis visto este vídeo entero porque no queréis que se os hagan spoilers y no os habéis enterado de la historia, id entonces a la parte de este vídeo de spoilers que voy a poner al final. Aún así, hay cosas que para mí sobran. Sobran porque si es injustificable para unos, también es injustificable para otros. Todo esto es que no puedo hablar más claro si no queréis spoiler. Si queréis algo de spoiler, ya lo aclararé todo al final. Una compañera mía del trabajo me dijo que ella se había leído a esta obra, 1000Q84, y que la verdad es que dice, no esperes que se te explique nada, porque nada va a quedar claro. Quedan muchas cosas claras. Lo que pasa es que, como digo, tienes que haber leído muchos cuentos de hadas. Si no, te puedes quedar muy descolgada de la historia o muy descolgado. Y además, cuando digo que hay que leerse muchos cuentos de hadas, no estoy hablando de La Bella Durmiente, Blancanieves, Cenicienta. Son precisamente los cuentos de hadas menos conocidos los que hay que leerse, los más extraños. Como por ejemplo el cuento que ya... Vosotros sabéis que yo al principio hacía revisiones de cuentos de hadas y conté algunos cuentos muy extraños que tienen mucho que ver con la psicología junguiana. Bueno, pues cuando digo que tenéis que leer cuentos que no son los más comunes, estoy refiriéndome, por ejemplo, a uno que presenté, que era Ocean, descendiente de los fenios. Lo podéis encontrar en mis vídeos, en vídeos antiguos. Pues... esa clase de cuentos, porque es que esto, si lo leéis así, tal y como está, sin tener en cuenta los cuentos de hadas menos comunes, como digo, es una paranoia. Entonces lo que vais a leer con 1000Q84 es un delicioso cuento de hadas, pero sobre todo es la historia del hilo rojo. Vosotros sabéis que la historia del hilo, hay una leyenda en Japón que dice que el hilo rojo es un hilo de ese color que une a dos personas y que las va a mantener siempre unidas a pesar del tiempo y de la distancia. Ese hilo es invisible y que las personas que están unidas por ese hilo pues terminarán encontrándose, están predestinadas a encontrarse, estén donde estén, y no importa que las separen, como digo, ni el tiempo ni la distancia. Realmente eso es lo que nos cuenta 1000Q84. Asimismo, trata de lo intangible de la vida, de esos recuerdos que nos persiguen porque cuando se quedaron con nosotros éramos muy pequeños para entenderlo, pero nunca nos han abandonado, siempre de vez en cuando le hemos ido dando vueltas e intentamos desentrañarlos de vez en cuando, sin conseguirlo la mayoría de las veces. La historia de Murakami te va a frustrar, sobre todo porque habla de ese hilo rojo y es muy frustrante en muchos aspectos, porque ya digo, la historia del hilo rojo está llevada a su máxima expresión. Es una historia que nos habla de la espera, vamos, lo que es la vida, una espera en sí misma, ¿no? Siempre estamos esperando algo entre un acontecimiento y otro. Y es que al final de eso también tratan muchos cuentos, sobre todo españoles, españoles y extranjeros, de la espera. Rapunzel esperando en la ventana, y es que Mamé es en muchos aspectos como Rapunzel, lo vais a ver si leéis esta obra, o como El Príncipe Durmiente, donde la princesa hace un largo recorrido para llegar hasta un palacio donde está el príncipe encantado, se sienta y tiene que esperar a la mañana de San Juan a que el príncipe despierte, extienda la mano y vea que hay alguien esperando a que él se despierte, y así se rompe el hechizo. Y a lo mejor puede estar esperando 1 año, 6 meses, hasta que llegue la noche de San Juan o la mañana de San Juan. Hay muchos guiños a la literatura
occidental en esta obra. Hay muchos guiños a los cuentos de hadas. Hay un guiño, por supuesto, a Alicia en el País de las Maravillas, cuando Alicia pasa por la madriguera del conejo para seguirlo y llega al País de las Maravillas, que es lo mismo que le ocurre a Mamé. Y hace un guiño muy bonito a Peter Pan, porque hay un momento en que dice, hay que creer. Si queremos que esto sea posible, hay que creer. Y me recordó mucho a cuando en la obra de Barry, la campanilla, el hada muere, y hay que creer y hay que aplaudir y creer en las hadas para que resucite, porque cada vez que un niño no cree en las hadas muere. Pues este guiño a Peter Pan me encantó. Es una sola frase, es que esta es la literatura japonesa, en una frase te dice muchísimas cosas. Hay cosas que sí que se dejan sin explicación y hay gente que está esperando que Murakami saque un cuarto tomo que termine esta obra. Yo creo que la obra está terminada. Hay muchas cosas, muchísimas que se explican, hay otras que no, pero las más importantes sí se explican. Y yo creo que esto es como la vida misma, que hay cosas que no tienen explicación a veces. Las cosas pasan y no hay explicación. Entonces yo creo que la trilogía está cerrada. Ya veremos, el tiempo nos lo dirá. Nos vamos con las curiosidades. Como curiosidad, a ver, ¿a qué hace referencia el título? Pues a 1984. El 1000, tenemos aquí el 1 del 1000. La Q es que en japonés la Q se pronuncia igual que el 9, Q. Entonces, en lugar de poner 1984, pone 1000Q84. Una cosita que no entiendo, ¿por qué hace referencia a 1984 de George Orwell cuando realmente no tiene nada que ver con 1984, pero absolutamente nada que ver? No os penséis que va a ser un mundo igual que 1984, porque no. Entonces es algo que yo no entiendo. Sí, que la historia se desarrolla en 1984, pero poco más tiene en común, Ratoncillos, aquí se acaba el vídeo. Voy a poner los spoilers. Si habéis leído el libro no lo habéis entendido, o si queréis, no os importan los spoilers, pues podéis verlo. Pero si vais a leerlo, pues aquí se corta. Nos vemos ya el lunes que viene. Sed muy felices y leed todo lo que podáis. El spoiler es súper complicado hacerlo porque hay muchísimas cosas que tengo que explicar y no quiero dejarme nada en el tintero. A ver, cuando digo que hay cosas que se dejan sin explicación es cierto, hay cosas que no se explican, no terminan de explicarse, pero yo le he encontrado mi propia explicación. Esto es algo mío, ¿de acuerdo? Pero esto lo voy a dejar para el final, no sé si decir lo voy a dejar para el final, es que depende de cómo vaya la explicación, pues lo mismo lo adelanto. A ver, ¿de qué va 1000Q84? Pues va sobre hadas. Es una historia de hadas, aunque en el primer tomo no se explica nada, pero se deja ver algo raro. Lo que pasa es que parece una paranoia. ¿Por qué? Pues porque las hadas, la pequeña gente, que también se la conoce así, se le conoce al pueblo de las hadas como la buena gente, la pequeña gente. Bueno, pues la pequeña gente aparece en el seno de una comunidad, digamos que religiosa, en su propia forma de vida, y aparecen a través del canal de la garganta de una cabra muerta. La cabra, por lo visto, era importante en esa comunidad, era una de las cabras más viejas que había, es una comunidad que es casi que es ecológica, no quiere saber nada del mundo en el que vivimos. Ellos mismos tienen sus animales, sus granjas, tienen su forma de vida, es una sociedad muy cerrada. Entonces, claro, lo poquito que tienen para ellos es muy importante. Esta cabra era de las cosas más importantes, de los animales más importantes que había. Era una cabra muy vieja, se iba a morir de un momento a otro, pero la cuidaban mucho. Y la hija del líder es la encargada un día de cuidar el rebaño. Y mientras ella está cuidando el rebaño, la cabra se le muere. Entonces, aunque
ella no tiene culpa de nada, pero hay un castigo para ella, y es encerrarla en una cabaña con la cabra muerta durante X días, para que piense en el poco cuidado que ha tenido con el animal. Bueno, pues mientras está encerrada, una noche el animal empieza a brillar y de la boca le empiezan a salir hadas, que son la gente pequeña, se la conocen como enanos. Y las hadas pues tienen todas la misma cara, tienen todo el mismo cuerpo y hablan todas al mismo tiempo o prácticamente al mismo tiempo. Y además tienen una coletilla que es el o, no me acuerdo exactamente cómo es. Esa coletilla es muy típica en todos los cuentos, no esa misma palabra, no ese mismo sonido, pero es muy típico en los cuentos de hadas. Vosotros sabéis que en los cuentos de hadas, cuando se está contando un cuento, muchas veces hay muchas repeticiones, como por ejemplo en Caperucita Roja. Abuelita, ¿qué orejas más grandes tiene? Será para... Abuelita, ¿qué ojos tan grandes tiene? Abuelita, ¿qué boca tan grande tienes? Son esas repeticiones. Y esas repeticiones de otra forma la tienen también esos pequeños seres que salen de la garganta de la cabra. ¿Por qué son todos iguales? ¿Por qué hablan todos casi al mismo tiempo? Pues porque las hadas no tienen un alma inmortal, tienen un alma colectiva mortal. Es decir, cuando mueren desaparecen, que es lo que le pasaba a la sirenita. La sirenita, si no conseguía el amor del príncipe, terminaría muriendo, desapareciendo. Por eso también muchas veces las hadas buscan casarse con un humano para tener un alma inmortal. Bueno, pues entonces ese alma colectiva es lo que hace que hablen todos al mismo tiempo y todos sientan todo lo que uno siente, ¿eh? Lo más paranoico es eso, que salgan de la boca, de la garganta de una cabra muerta. Esto tiene mucho que ver con la teoría junguiana. Yo no sé expresarlo, no sé darle un sentido, pero tiene mucho que ver con la teoría junguiana, la psicología junguiana. Pero también es cierto que hay elementos que son primigenios, como es la vida, la muerte, la sangre, el sexo, y todo esto, sangre, sexo, muerte, vida, juegan en los cuentos de hadas con ello, pero también juegan autores actuales como es Stephen King con su novela It, donde hay una escena que está muy denigrada, yo lo entiendo por la teoría junguiana, por la teoría psicológica, que es una escena de sexo, para poder derrotar a It. Entonces, tiene sentido si lo vemos desde ese punto de vista, por eso digo que hay que leer muchos cuentos de hadas. Y también hay un cuento de hadas que yo leí muy pequeña, ese cuento era de una vecina, me lo leía de vez en cuando, pero yo ese cuento no lo tengo, no sé cómo se llama, no lo he vuelto a encontrar, y es de una princesa que cuando bebe vino, de la garganta le salen rayos rosados. No me acuerdo cómo era el cuento siquiera, pero esa imagen se me quedó en la mente grabada. Entonces, es una teoría, es un recurso que suele ser común también en los cuentos de hadas, que de la garganta salga algo. ¿Cuál es el tema que a mí me ofuscó tanto que estoy a punto de dejar la lectura? Pues la pederastia. Y es que hay un hombre, el líder, tiene relaciones sexuales con niñas de su propia comunidad. Y tuvo relaciones sexuales incluso con su hija. Estas niñas son de 10 años, no son mayores, ¿de acuerdo? Cuando Omamé va a matarlo, porque se le encarga que lo mate por esto, de repente hay una conversación entre este hombre y Omamé y digamos que justifica que él no hace nada, que son las niñas los que lo montan a él, que son ellas las que llevan la voz cantante, que él se queda como paralizado y no puede hacer nada. Esto a mí me sacó de mis casillas. Yo dije, mira, es que no sigo leyendo, es que lo voy a dejar. Hasta que se empieza a explicar lo que es la crisálida del aire. La crisálida del aire es una crisálida que hacen las hadas y donde empieza el proceso de los changelings. ¿Qué son los changelings? Los changelings, sabéis que las hadas son muy difíciles para tener niños, que muchos nacen muy enfermos. Esto también se ve en Hellboy, en los cómics de Hellboy nacen muy enfermos y lo que hacen es darle el cambiazo a los niños
a los niños feéricos por los niños humanos. Dejan al niño enfermo con el mismo aspecto en la cuna de los humanos y ellas se llevan al niño sano. ¿Qué ocurre? Si el niño que ha dejado con los humanos, el niño feérico, muere, pues muere, no pasa nada. Si se salva, si se fortalece con la leche de la madre, se salva, las hadas vuelven a por él. Unas veces dejan al intercambio, al original, con los verdaderos padres y otras veces no devuelven ningún niño. Entonces, claro, cuando se conoce a Fukaeri, Fukaeri es otro personaje. Fukaeri es la niña, es la hija del líder que ha crecido, y ella cuando las hadas están haciendo esa crisálida del aire, cuando ella es una cría que está encerrada con la cabra, cuando la crisálida está terminada y ella se asoma, ve que dentro de la crisálida hay otra niña exactamente igual que ella, con lo cual estamos hablando de changelings. Fukaeri es la madre y la nueva niña es la hija, pero Fukaeri tiene miedo, Fukaeri ve en esto algo muy oscuro y entonces huye, pero en Fukaeri cambia algo, digamos que el alma se ha como dividido. Lo que se da a entender es que son las hadas las que están haciendo estos cambios con todas las niñas que hay y con muchas personas que hay dentro de esa sociedad y las están cambiando, con lo cual se entiende que cuando se tienen esas relaciones sexuales con esas niñas no son realmente niñas, son entes feéricos que han adoptado la forma de esas niñas. Aún así, yo tengo mis más y menos con esto. Es como cuando se coge una muñeca de carácter sexual como si fuera la forma de una niña, ¿no? Que ha habido casos. A mí eso me repugna mucho. Y después, el protagonista Tengo tiene relaciones con Fukaeri, que tiene 17 años, una menor de edad, con lo cual en estas cosas a mí, en ese aspecto no me ha gustado nada la novela, porque ya digo, parece que justifica de alguna forma algo y si el protagonista puede ser muy noble, puede ser muy bueno, puede ser un encanto, pero hay cosas que no son justificables y una niña con 17 años sigue siendo menor de edad. A ver, cuando en los cuentos de hadas hay un changeling, suele ser por salvar la vida de ese niño feérico y por dar mayor fuerza a los seres feéricos, al mundo de las hadas. ¿Por qué están haciendo estos cambios en 1000Q84? Pues posiblemente por lo mismo, porque quieren, digamos, reemplazar a los humanos, volver a retomar lo que es suyo. Esa es una idea mía, eso es lo que yo creo que era la intención, porque la intención de las hadas no se deja clara en ningún momento. Y yo lo que creo es que en este mundo, el real, en el que nos estamos cargando la naturaleza, Murakami ha querido hacer una defensa de este mundo y de alguna forma darle esa voz a las hadas. Y yo creo que aquí en esta obra las hadas pues lo que quieren es eso, retomar lo que un día fue suyo y desbancar a los humanos de este mundo, de ese poder que hemos adquirido, ¿no? Pero ya digo, eso es una cosa que no sé exactamente si es esa la intención de las hadas y lo que quería explicar Murakami. Otra cosa que ocurre es que, como he dicho, las hadas tienen un espíritu colectivo, entonces estas niñas, estos changelings que son cambiados, pues digamos que no hablan, no hablan nada. Puede ser que al disociarse ese espíritu colectivo, al mandarlo a esa realidad de 1000Q84, pues hayan perdido la capacidad de hablar y hayan perdido la capacidad de sentir, porque se han alejado de ese espíritu colectivo. También es cierto que cuando he dicho lo de Fukaeri, que Tengo que se acuesta con ella, que tampoco, porque es una niña de 17 años, también tengo que decir que cuando ocurre esa relación sexual entre Tengo y Fukaeri no es ella misma, es como si algo la poseyera. Y de hecho, a través del canal de Fukaeri no se queda embarazada, pero sí se queda embarazada sin haber visto a Tengo en más de 20 años o mamé. Con lo cual es un canal para tener mestizos de hada y humano.
Sea como sea, a pesar de que me he cogido mosqueos, a pesar de que hay cosas que me siguen rechinando, es una novela que está recomendada, pero que, ya te digo, si no te gustan las historias lentas y frustrantes, no lo leas. Si no te gustan los cuentos de hadas, no has leído ninguno, no lo leas. Porque tienes que entender cosas. Si aún así decides leerlo, aunque no hayas leído cuentos de hadas, pues aquí dejo los spoilers. Por favor, antes de ir, no olvidéis el like, suscribíos que es gratuito, recomendadme, compartid el vídeo si queréis, si podéis, tenéis ganas. Nos vemos el lunes, sed muy felices y leed todo lo que podáis.